Buenas tardes, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación, gracias a los magistrados electorales locales, a los consejeros de los soples, magistrados del Poder Judicial Federal, diputadas y diputados federales, presidente del Congreso, diputado Pozos, diputado Casarín, coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Mario Delgado, gracias por acompañarnos aquí en Veracruz, nuestro estado, lo recibe muy calurosamente, sea usted bienvenido. Y en el contexto de este foro hacia la reforma electoral, hace un par de meses, algunos meses ya, presenté una iniciativa que ha dado pie al análisis que hemos venido realizando en diversas instancias con un ejercicio inédito de Parlamento abierto. Esta iniciativa tenía como premisa hacer un alto en el camino para preguntarnos, analizar si el sistema electoral que tenemos es el adecuado en dos vertientes, en su funcionalidad y eficacia y en su costo. Y no sacrificar el primero en razón de analizar el segundo. Saber si la eficacia de nuestro sistema electoral corresponde al costo que está teniendo o si podemos reducir el costo que está teniendo sin socavar la eficacia de los resultados y la confianza que se pueda tener en el sistema electoral. Y esto nos llevó a hacer diversos planteamientos, analizar si podíamos simplificar las estructuras electorales que derivaron de una reforma constitucional que se dio en el 2014, en el contexto del llamado Pacto por México, una reforma que dejó en una especie de dos mundos a el sistema de organización electoral local, porque a la vez que este sistema tiene autonomía formal, en una esencia material también depende en gran medida del Instituto Nacional Electoral, quien designa y remueve consejeros, quien emitió el reglamento de elecciones, quien supervisa muchas de las consultas que realizan los soples y las autoriza. Entonces hay un esquema de dependencia. La pregunta es si en este esquema de dependencia podíamos generar un mecanismo, un sistema electoral que pudiera ser más simple. Y ahí voy al siguiente tema que tiene que ver con lo que en Morena hemos postulado y con lo que nos llevó a obtener la mayoría en los congresos y la presidencia de la República, que fueron lo que postulamos en campaña. Uno de los postulados de campaña de Morena fue el tema de la austeridad. Y el tema de la austeridad debe entenderse para el Estado mexicano, no solo para el Poder Ejecutivo, no solo para el Poder Legislativo ni para el Poder Judicial, sino para el Estado mexicano, y aquí quedan también comprendidos los órganos autónomos, tanto a nivel federal como a nivel local, porque son parte del Estado mexicano, porque ejercen recursos públicos y porque esos recursos públicos deben de optimizarse, porque existen grandes necesidades o grandes problemas sociales, como por ejemplo la infraestructura, la educación, la salud, son problemas que requieren inversiones de recursos. Y el Estado mexicano no puede darse el lujo de destinar esos recursos en actividades en que se pudieran omitir. Necesitamos canalizar el máximo de los recursos públicos para atender estas necesidades que en algunos momentos han sido olvidadas o han sido mal atendidas y poder optimizar eso para tener un beneficio social. Nosotros estamos en favor del mayor beneficio social que la política desde el poder público le puede dar al ciudadano. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de analizar en diversas vertientes de qué manera podemos hacer que estos recursos no se dilapiden o no pasen al tema de la corrupción. Les comento un dato: el día de ayer aprobamos en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 28 constitucional en materia de prohibir las condonaciones de impuestos. Como ustedes saben, era una práctica en la que el Ejecutivo Federal, a través del sistema de administración tributaria, condonaba cantidades millonarias de impuestos a empresas grandes. Todos estos rubros tienen que ver con lo que estamos analizando ahorita, que es el tema de optimizar los recursos del Estado mexicano en beneficio de la sociedad. Y yo quiero enfatizar esto para que tengamos el contexto
de que lo que estamos viendo en el tema de la reforma electoral va orientada por ese camino. Por eso abrimos hace un par de meses foros de consulta pública donde recibimos a todos los consejeros de los OPLES del país, a todos los magistrados del país, y con apertura escuchamos sus propuestas. Y yo les pedí una sola cosa, y hablé en privado y en público con ellos, y a todos les dije lo mismo: hagamos un análisis, pero hagamos un análisis con autocrítica. Si ustedes vienen con nosotros y de forma autocrítica nos dicen cuáles son las áreas de oportunidad que podemos tener para compartir esta visión de optimizar los recursos y no estar en un tema que pueda generar despilfarro o exceso de gastos en los órganos del Estado, vamos a coincidir. Y a mí me dio mucho gusto que coincidimos en muchas cosas. Muchos consejeros de OPLES, muchos presidentes de OPLES de todo el país fueron autocríticos y nos compartieron prácticas que generan algún desvío de recursos o destino de recursos a otros rubros que pudiera optimizarse y de esa forma abaratar el sistema electoral. También hicieron propuestas, también hemos recibido propuestas del INE, de los consejeros electorales. Particularmente hemos tenido un diálogo bastante fluido con el consejero Marco Baños aquí presente, quien está interesado en buscar mecanismos que fortalezcan la democracia. Y yo entiendo la preocupación de los que trabajan en órganos electorales, y su preocupación es, así lo veo yo, hacer bien su trabajo. ¿En qué consiste su trabajo? En garantizar la efectividad del voto, la paz social a través de las elecciones y la certeza que ésta dan a la ciudadanía. En eso estamos de acuerdo, todos queremos eso. Y en la medida en que los funcionarios electorales sigan teniendo esa visión sobre su trabajo, pero con el pequeño ingrediente de optimizar los recursos públicos para no caer en un exceso, yo creo que vamos a coincidir. Y yo creo que estamos coincidiendo. Yo quisiera no abundar mucho sobre este tema, quisiera hacer reflexiones que conciten a la construcción de consensos, porque más que otra cosa, el análisis técnico lo hemos venido realizando, pero el punto fino político estriba en que estemos todos de acuerdo en que lo mejor para el Estado mexicano y para la sociedad es tener un sistema electoral austero, sin sacrificar nunca, jamás, la eficacia que éste tiene y la garantía de tranquilidad y paz social que da que las elecciones sean confiables, sean verificables y sean justiciables. Por eso también hemos impulsado nosotros mucho el tema de fortalecer el sistema de impartición de justicia electoral. Hemos mencionado en este foro y en otros tantos que para nosotros es fundamental la existencia de los tribunales electorales locales y el papel que desempeñan las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral. Creo que se ha construido un andamiaje de impugnación en materia electoral que en pocos países del mundo existe, que ha generado confianza y que nos ha dado resultados que en términos generales son admisibles en una democracia. En una democracia siempre hay diferencia de opiniones y siempre lo va a haber cuando hay una disputa política, definitivamente siempre lo va a haber, pero cuando hay paz social y hay tranquilidad, yo creo que todos vamos ganando. Ahora el punto que está sobre la mesa y el que nos va a arrojar la reflexión en los próximos meses cuando estemos analizando la reforma electoral es: tratemos de coincidir en un esquema austero pero que siga teniendo eficacia para el sistema electoral. Y yo dejo esta reflexión a todos los que nos acompañan, a los funcionarios electorales, y los invito a que sigamos en este diálogo constructivo que hasta el momento hemos tenido y que no se debe cerrar. Consejero Baños, consejeros electorales, yo seguro estoy de que vamos a construir una reforma electoral que va a ser la mejor para México. Esa es mi convicción. Muchas gracias.